traemos una lista de Gloomspite un poco basada en trolls, con la peña de Glog, la cual consiste en mi general, que es un Trogboss, que lleva el guard de 4 y el rasgo de piel lunática, que te permite meter un Endler gratis, que metemos el Endler de la luna. Aparte también metemos el Endler de las fauces, 2 unidades de troll de piedra, la chamanera Ragnarok, una unidad de 2 trolls grandes, otra de arqueros, el bueno de Scrowd, que no puede fallar, y un fungoide con el aspecto del campeón del Tunnel Master y el objeto que le da +1 a dispersar y otro +1 cada vez que dispersa otro hechizo. De batalla llevamos un Warlord y los restos en one drop por meter algún otro. Bueno, pues yo voy a jugar hoy con Soulblight, con la legión de Virkos, que nos hace que podamos hacer 2 acciones heroicas especiales para invocar lobos y aumentar el tamaño de las unidades de Deathwalkers, de los putrandantes. Y además nos permite también que cuando pega un héroe, puede pegar otra unidad, incluso un héroe. En la lista lo que llevo es 60 zombies, una unidad de 40 y otra de 20, a Gorslav, el personaje de Virkos, para poder levantar zombies, Radukar, que será mi general, ya que en Virkos podemos poner rasgos de mando y artefactos a personajes con nombre. Radukar tiene de rasgo de mando la trampa de cazador, que le hace contar por 12 por su número de heridas en objetivos, y de artefacto tiene la filacteria de un Felcarno o algo así, que le da una salvaguarda de 5 a las unidades invocables completamente a 12 de él, que es básicamente lo mismo que hace por War Scroll el Chamberlain, el nigromante de Virkos. Llevamos también, como no, a Veladama, a Anika, porque bueno, está curiosa la regla, ¿no? Que puede restar una salvación a los enemigos. Y vamos a probar, aparte de un carro para dar apoyo a los zombies y una unidad de 20 tumularios, vamos a probar también a los Bloodborne, que venían en Cursed City, esa banda de 3, y al Baskir. Y como único héroe Galetian tenemos a un vampiro representado con un archirregente de Flesh Eater, porque creo que queda bastante bien estéticamente con la lista, con el Baskir y demás, que le vamos a poner el aspecto del campeón de Tunnel Master. Nada, y de batallones simplemente llevo 2 regimientos de batalla para tener la lista en 2 drops, sin más. Así que nada, esta es la lista de los Soulblight. Y el plan de batalla que se va a disputar hoy es Only the Worthy, solo los dignos, del Manual del Campo para Generales de 2023. Una misión en la que tenemos los territorios ocupando la mitad del mapa y tenemos 4 objetivos en forma de cruz. La característica de esta misión es que si controlamos un objetivo con un héroe galetiano, no nos podrán arrebatar este objetivo, salvo que nos maten a ese héroe galetiano. Comienza el turno para Gloomspite, que elige como táctica de batalla profanar sus tierras en el elemento de escenografía central. A continuación consigue un CP con liderazgo heroico y hace lo mismo el ejército de Soulblight, consiguiendo otro CP. A continuación Scrowd lanza con éxito, sin que Veladama consiga dispersar, el Malevolent Moon, el Endless Spell de Gloomspite. Y lanza también el hechizo de su War Scroll, los colmillos de la luna malvada, que le infligen 4 mortales a los Bloodborne. A continuación, Webspinner Shaman lanzará con éxito el hechizo de distracción astuta para restar 1 a las tiras de impactar a enemigos a 12 pulgadas, mientras que el fungoide lanzará con éxito el escudo místico sobre una unidad de trolls. Bueno, pues ya hemos jugado el primer turno de la ronda 1. No ha sido un turno muy interesante, la verdad. Simplemente ha sido posicionarme un poco, lanzar algo de magia, que ni tan mal, porque me entra el aura de -1 impactar con la araña. Eso, pero ¿qué tienes ahí en DR? Aquí sale un perro zombie. Y poco más. Ahí nos hemos posicionado. He mandado la luna para allá en vez de hacer mortales, por intentar tener luna también en este flanco. Y a ver si aguantamos la arremetida no muerta. Muy bien, pues vamos ahora con el turno de Soulblight. Comienza el turno para Soulblight, que tiene que empezar a meter presión si no quiere que Gloomspite se apodere de toda la mesa. Para ello, una vez por batalla como acción heroica, invoca una unidad de 10 lobos espectrales, mientras que la táctica de batalla será Desecrated Lens en el elemento de la derecha.
mientras Glomspite, como acción heroica, intenta dispersar un hechizo con su general, el Troll, algo que hará que entre Skragot y sus demás magos solamente Soulblight consiga meter un escudo místico a la unidad de 20 zombies. Y con esto damos paso a la fase de movimiento. Vale, pues nos vamos a la fase de disparo. Te disparo con unos vómitos zombies a los trolls. Vómitos zombies a 8 pulgadas, 4 disparos cada uno, al 2-3, 2 daño 3. ¿Cómo ves? Como una leche. ¿No es mucho? Es un vómito de sábado noche. Venga, vamos con las cargas. La carga de los tumularios que han salido a 9 pulgadas de los trolls ninjas. Con suerte. Ay, 7. Nos gastamos un CP ninja para repetir la carga. Toma. Ahora, la carga del Barskir ninja. Yo te voy a aguantar disparar ahí. El Barskir que tiene... ¡Ah, es verdad! ¡Que tiene disparo! No te rías. ¡Qué gracioso todavía. eso! Pues vale, sí, mortales. ¿Qué dices? Para que te rías, tonto. Así se repitiendo unos. Vale, pues 5 muertos. 5 muertos. Mira, he cargado con 5. Mira qué apilamiento hay de gracia. La carga del Baskis se carga con 3 dados. La carga de los lobos, Normalmente es de vampiro, ¿no? vale, 6. Pues ahí está. Vamos a hacer la fase de combate, ¿vale? Que creo que ser relevante con los tumus. Sí, ¿no? Igual sí. Vamos a tirar aquí y te van a pegar. Comienza el ataque de los tumularios, me gasto un CP para darles ataque total y así ir al 3-3. Serían 31 ataques por líder, te hago esto 3 Yo veces. me voy a dar más uno salvar o con un CP o con el CP gratis de descarga. Tiro esto 3 veces, ¿vale? Al 3. Serán 1, 2, 3, 4, 5 de momento. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y esta con un dado más. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Al 3, porque no nos acordamos del mirado de los triunfos. Mío, pero bueno. Los sellos son mortal adicional. Es verdad, pues. 3, 4, 6 mortales adicionales y sálvame eso de darle 1 daño 2. ¿Qué tiro con eso? Yo tengo más uno de la luna y más uno del CP, así que salvo el 3, ¿vale? Eso es. No está mal. Sí, está como bueno. Estos todos me los quedo yo. Vale, pues serían estos daño 2 y 6 mortales. Y voy a seguir tirando con los dos estos toda la partida. Y esta el 5 del WAS. Esta no mola tanto. Retiramos lo dicho. A ver, pues 10 heridas, ¿no? Tras este combate resolvemos el resto de ellos, infligiendo los trolls 9 heridas a los tumularios, que salvan bastante bien, la verdad, mientras que con el resto de las unidades de Soulblight no conseguimos infligir más daño a esa unidad de trolls, terminando el turno con 4 puntos para Soulblight frente a los 5 de Glomspite. Bueno, pues un turno rápido para Soulblight en el que básicamente he intentado exterminar aquella unidad de trolls de piedra, pero se han puesto muy rocosos y no ha podido ser. Compro la táctica de batalla y hago 2 puntos. Y ahora lo más importante del universo, que es la tirada de iniciativa en Ninja Yosu. Estamos grabando en cámara, dado de KHM para el... Mierda. ¡Toma! KHM trucado, tío. Iniciativa para los vampiros. Fase de héroe de Soulblight, elegí como táctica de batalla una que no puedo cumplir, que es expandiros Imperio Tumba, que es controlar los objetivos totalmente fuera, porque no tiene otra misión que poder hacer, entonces descarto una. He intentado dispersar el Endless de Yosu con el vampiro, no he podido, he fallado, pero el resto de tiras han sido de 11, con el +1 del carro y el +1 también de Beladama, pues tiras de 12 y 13. He lanzado un escudo místico para Radukar, el de impactos extra el 6 con Beladama, y el de -1 ataque a la unidad de trolls que está enfrente de los 40 zombies. Y nada, con esto nos vamos a la fase de movimiento ninja. Bueno, pues final de fase de movimiento en la que he movido. Ya, vamos a las cargas. La carga
de los hombres perro, una carga de 3. No, esos somos los sacanuces. Y tras esta, el resto de cargas de Soulblight, que serán básicamente igual de buenas, y prácticamente todo el ejército de los vampiros llega a hacer frente a Gloom Spite. Pues otro 11. Vamos ahí. Para un vampiro mutante ninja Vamos a un ataque. le va a dar más un ataque a estos zombies. ¿No morir a los lobos? Ahora que lo dices, Pues son más virgos los lobos. son más virgos, es verdad. No me digas, Margot, va a pegar a Nika primero. ¿Cómo te has visto venir? Vale, va a pegar a Nika primero. Transcurre una fase de combate relativamente simple para Soulblight, en la que activa a Nika primero porque Virkos nos permite activar un héroe y a continuación a una unidad. A Nika no conseguirá infligir daño a la unidad de trolls, pero los tumulares conseguirán hacer un poquito de daño. Pues una mortal y 5 de reino 1 daño 2. Pues 5 al 3. Fallo 2. Y una mortal, pues 5. A 5. ¡Vive! ¡No! Ha muerto. Se ha ido. No, hermano. ¿Quién se ha ido? Bueno, yo creo que aquí hay mucha mandanga. Entonces no hace falta grabarlo todo, ¿vale? Vamos a hacer los combates y vemos los resultados ninjas en vuestro canal favorito de KHM. Así que tras ir repartiendo un poquito de daño y la curación de los trolls, llegamos hasta el final de la fase de combate, donde lo más relevante será en la fase de chequeo, el chequeo de los trolls, ya que las dos unidades tendrán que chequear. Yosu. Dígame el chequeo de los trolls. Bueno, en esta hemos gastado CP que han muerto 2 y en aquella que ha muerto 1, con un 6 se va. Maldición. Y yo, nada, me gasto. Aquí me ha muerto 16, me gasto el CP aquí, ¿vale? No, Bueno, pues termina el turno de Soulblight, en el que no he conseguido matar a ninguna de estas unidades de trolls. He hecho bastante daño en esta con Radukar, la verdad. Y él me ha matado 16 zombies, ni más ni menos, aun con un guard de 5. y menos un ataque. Y me es un ataque, es un ataque. Y nada, bueno, ahora tengo el control de mesa, pero bueno, si viene Yosu con sus trolls que pegan como camiones, y sobre todo me da mucho miedo los Dungeons que me van a barrer, me temo la unidad entera de lo que queda de esos zombies. Así que nada, vamos. Yo me he hecho ahora 4 puntos que no me han notado mal. Vale, pues vamos 7-5 a favor de Yosu cuando empieza el turno 2 de los tipejos nocturnos. Vamos para allá. Comienza el turno para Gloom Spite, que elige como táctica de batalla This One is Mine, este es mío, que consiste en, con su general el Trog Boss, intentar matar en este caso al Barskir, que es la presa que ha elegido. Para ello, para ayudarle a conseguir esta misión, elige como acción heroica The Finest Hour, la última hora, para tener +1 a salvar y +1 a herir, mientras que Soulblight intentará conseguir un CP. Es una muy buena fase de magia para Gloom Spite, en la que básicamente le entran todos los hechizos, solamente falla la Ragnarok en lanzar el hechizo que da un aura de -1 a impactar, y Soulblight no tendrá muy buena mano dispersando, lo cual le llevará a sufrir mucho daño de los Endless Spell, tanto las Jaws como el Malevolent. Jaws, siempre son muy divertidas. Puedes repetirla y sacar 3 1. O mejor, un 13. Ya sabes la rima, amigo. Ya sacamos el 1. Al 1 y arregla. Uy, pues serían 7 mortales. Me quedan 3 heridas. Bueno, vamos a probar. Pues. Es un acto de fe. Fe vampírica. 6 heridas me metes o 7, 7, ¿no? 7. Pues por los pelos de Mahoma. Pues se muere. Y la un muerto luna- zombie. Se acabó la saga. Vamos aquí, vale. Que sé que te gusta. Vale, pues venga. La luna, vamos a hacer la bella dama. 3 mortales. 3 mortales a Villatán. ¿Cómo es eso? 3 mortales. Hay 3 más. 3 heridas. ¿Esta no veo ninguna? No, ya no tengo ninguna. Vale, al señor que huele a vino. Un 1, qué putada. Al carro. 2 mortales. 6, 2. Y al de la pala. No me hubiese curado si no estaba muerto. Una mortal, el de la pala. 4 a José Luis. Y a Gorslav. Toma. Se lo come.
Vale. Y te van a disparar a los tumularios. Vale. Yo creo. Sí. Con un punto de mando en ataque total, los Sudas disparan a los tumularios y como solo quedaban 3, pues consiguen exterminar a esta unidad por fin y dar así paso a la fase de carga. Pues cargas del poder arcano, Ninja Yosu. Básicamente tienes 2 cargas que hacer, ¿no? 3. 3. ¿Con qué cargas primero? Bueno, el general, que es lo más importante. Sí. 7. Llega. Hola. Estoy mucho más Llamo grande. Pepe Luis. Vale, los otros 2 trolazos. Pili y Mili cargan. 7. Venido a. ¿Y qué más te Ella, da? la araña. Yo la araña. Es un 11. No sé qué igual no coge la pera, ¿eh? Con las patas. Sí, cojan también, es un poco entre. Estoy empujando para atrás. Te voy a chillar a Aquí. Raducar, venga. No me voy a tirar, nada. Mochilla. Y yo empezar porque voy a empezar pegando aquí, pues si no luego me pegas y lo mismo igual consigue hacer una herida y se cura o algo. Comienza así la fase de combate en la que Gloomspite no tendrá problema con su general en cumplir la misión de matar al Barskir. Mientras que Anika los zombies intentarán hacer daño, pero sufrirán más daño de vuelta. Radukar pegará bastante bien, pero los trolls, los Tanhol, consiguen casi barrer la unidad de zombies. Así que poco a poco van quedando menos miniaturas en la mesa. Bueno, ¿qué tal ha ido el turno de los troles del Averno? Bueno, turno mal no ha ido, pero claro, al final con tanto cuerpo me es complicado coger los objetivos. El general consiguió rematar al Baskis ese. Y nada, hemos borrado el stack de 40 zombies con la unidad de 2 trolls grandes, que me los has dejado otra hora apilando 6, así que Sí. bueno, que me dio la iniciativa tampoco sea maravilloso. Y decir que... Radukar solo saca 6. Sí, ¿verdad? La araña que de por sí no pega mucho, pues con un -1/-1 a Radukar, pues no pega prácticamente nada. Y poco más, también le he matado los tumularios, los rematé con los sutas. Y nada, Fra también me ha metido ahí los lobos y claro, pues hay mucho cuerpo, entonces aunque le he ido bajando las cosas, pues sigo sin poder coger los objetivos. Vamos a ver si sigue sin desplazarme los Endless, si me ayudan un poco. Sí, porque... Y nada, a intentar ir remar en puntos. Por ahora todavía sacamos una pequeña ventaja. Sí, me sacas un puntito ahora mismo. Y Tienes nada. que tirarme ahora, Yosu, la La luna luna, lunera. vamos a tirar la luna a ver para dónde va. Bueno, la descarga ya la usamos. A ver si se queda en el centro. No, se va para esa Este esquina. cuadrante. Y ahora la Y iniciativa la ninja. iniciativa que hemos gastado ya el 6, maldita sea. Venga, dado por para de caché. Un 4, no, Toma. solo saca 6. Iniciativa ninja para de caché. O sea, para mí. Eso es malo. Así que, si te parece bien, me la quedo. No, no me parece bien. Comienza el turno para Soulblight, que elige como táctica de batalla Cursed Unlife, no vida maldita, que consiste en que el general u otras 2 unidades se curen heridas con su habilidad del hambre. Consiguen además dispersar las Yaos, que eran bastante peligrosas, pero sin embargo no consigue quitarse de en medio el Malevolent Moon, que volverá a infligir heridas a todo lo que tiene rango, que es a Gorslav, al carro, al chambelán y a la propia Veladama. Veladama, que por cierto conseguirá también lanzar su hechizo con éxito para que todas las unidades amigas completamente a 24 hagan impactos extra al 6. En la fase de movimiento, Gorslav traerá de vuelta a 20 de los 40 zombies destruidos, a 9 pulgadas del enemigo, mientras que con el rasgo de batalla de Soulblight, las legiones interminables, al 3 más conseguimos devolver a 10 tumularios que desplegarán entre el fungoide y los sutas. Vamos a hacer la carga de los zombies que han salido a 9, los que ha levantado Gorslav. Venga, vamos para allá. A ver si hay suerte. Ay, si me olvidó que antes de cargar este tiene más un ataque los zombies. Mira, destrozado. Toma, un 11, ninja. Yosu. Vale. Vale, los tumores no pueden cargar. Así que nada, vamos directamente ya a la fase de combate. Y vamos a hacer el combate de nuestro licántropo favorito. Es el Radukar. Como yo te decía de un mencionar de monstruo. Ah, sí, correcto. Chillar, venga. Ya está. Vale, pues venga. El ataque de las mortales ninjas del poder arcano, ¿vale? Contra los trolls. De los 6. Pues bueno. Vale, pues 2 de Quítame, 2. quítame el TP de las manos salvar. Ah, que vale. Sí, Que me quedaba ahí. Bueno, te estoy con lo de la luna y el +1 pues al 4. Vale, 2. 2 heridas. Se come una. Y es otro 6. Bueno, de 10 de antes a 1.
Vale, pues entran 3, de ritmo daño 2. Pues 3 al 3. Vamos todas. Pues hacer la táctica. No, Peinao. En el resto de la fase de combate, los zombies pues volverán por donde se han venido, a su tumba, aunque entre el combate y el explotar consiguen matar a uno de los Dunhall. Dunhall, que por cierto será trabado con los lobos apilando 6 pulgadas simplemente para que en el turno de Gloomspite no se pueda acercar a provocar una amenaza real para Soulblight. Bueno, finaliza el turno de Soulblight, en el que ha habido poco momento, pero bastante manteca. He cumplido la táctica con Radukar, los zombies han ayudado a que consiguiera estallar un Dunhall, que he trabado al final de la fase con los lobos, y la otra pelota sigue entretenida ahí con Anika. Y nada, ya con esto nos vamos ahora 8 a 12 a mi favor, cuando toca el turno de Yosu, el turno 2 de la ronda 3, así que vamos para allá. Comienza el turno para Gloomspite, que elige como táctica de batalla Puñales en las Tinieblas, que consiste en con una unidad Gloomspite que no esté afectada por la luna malvada, destruir una unidad enemiga. En este caso la unidad designada son los zombies del flanco derecha. Con la magia consigue ir picando un poquito de daño a Radukar, que lo quiere ablandar, no sé por qué, mientras que Soulblight dispersa el Malevolent Moon, pero por desgracia para los vampiros, Gloomspite invoca las Ravenak Jaws. Está relevante, las fauces, Yosu. Se está robando la hostia. Sí, está grabando todo. Pues toma un 13. Madre of mine. 13. ¿Qué nos quitamos? Pues venga, al 2 o más, 5 mortales. Pues 5 mortales. Al 2. Pues va 9. En la fase de movimiento simplemente retira Skragot para que la unidad de Trolls no esté afectada por la luna malvada y así cumplir la táctica. Y en la fase de disparo, con el CP gratis Skragot, impacta a los tumularios, que quedaban 4, y consigue acabar con ellos. Mientras que además los Trolls que están trabados con los lobos y con los zombies les infligirán a estos 3 heridas mortales. Y con esto llegamos a la fase de combate, donde obviamente los Trolls conseguirán reventar a esa unidad de zombies, mientras que Soulblight les infligirá un par de heridas sin más. Por el otro lado, Radukar dirá adiós entre la acción monstruosa, el disparo de la Ragnarok y el combate de los Trolls. Y ya con esto va poco a poco destruyéndose alguna unidad y va sumando el fin, quizás, de esta partida. Yosu, conclusiones, Yosu. Bueno, hemos ventilado la de 20 zombies para hacer la táctica, importante. Ahora echar atrás a Skragot para que no estén iluminados. Y nada, este flanco me ha ido muy bien, porque ya el turno anterior, ya pensando en que me venía el mío, decidí rascarle un poco a Radukar, y al entrar a las fauces he visto la oportunidad y a por él a tope. Y nada, hemos matado a Radukar y la del perro se ha quedado un chucho nada más. Aquí entre magia y los disparos utas hemos matado a los 10 tumores que me invocó. Sí, porque bueno, aquí obviamente me queda un CP, me lo gasté. Y poco más de este turno. La luna por fin me la dispersó el pobre. Ya, que me ha costado, sí. Y nada, a ver si me llevo la iniciativa. Pues eso, tírame la luna lunera primero. La luna lunera que... 4 más te va al guano. Me da ya un poco igual, la verdad, la luna. Ay, Se si queda queda en ahí. este flanco, ya es iniciativa. Y gastamos un... Esta se gasta un 1, no un 6. Toma, Joder, supera eso. este- Toma. Pues iniciativa de los parrampampiros del poder temerario arcano ninja. Se viene ahora un turno express para Soulblight, que tras elegir como táctica de batalla Knife for Knife, ojo por ojo, consigue dispersar las Jaws, que eran una seria amenaza, y lo único que intentará con tan pocos cuerpos ahora en mesa es intentar matar al Dunhall, que está junto a la Web Spinner, para intentar conseguir el control de ese objetivo con los héroes que le quedan en mesa. Sin embargo, aunque consigue matar al Dunhall, no controlará ese objetivo. Por tanto, acabará el turno cumpliendo la táctica de batalla, controlando el objetivo de su territorio y el objetivo de la derecha, que está controlado por Anika y los lobos. Comienza el turno para Gloomspite, que elige como táctica de batalla ojo por ojo, una misión que tendrá bastante fácil. Lo más destacable del turno es cómo sacan las Jaws, que darán por fin al carro de cadáveres que tanto apoyo estaba dando a Soulblight, especialmente con los hechizos de Veladama. Lo que pasará en este turno simplemente es que, además de matar al carro, en la fase de combate el Trog Boss conseguirá cepillarse básicamente a los lobos y a Anika, y con esto las opciones de Soulblight casi ya que se van al traste. Bueno, gente, pues como quedaba muy poco en mesa, ya teníamos mucha prisa, hemos hecho básicamente un poquito de teorijame, entre comillas, ¿vale? Así que la única opción mía pasaba porque la unidad de zombies muriese, que eran 10 zombies. Yo ahí no fui capaz de matar a un troll, me hacía falta conseguir invocar a los lobos,
y me hacía falta matar un troll para arrebatar el objetivo y eso me daba partida. Pero no ha sido así. Y además, él con el Trogboss se ha ventilado a Neca, que le ha metido 15 heridas. Y además me lo ha matado justo. Así que ahí ya se van las posibilidades de ganar. Yo haría ahora 2 puntos de la táctica, me pondrían 18. Ambos cumplimos la estrategia. Así que sería 18 a 20 más lo que puntúe Josu en esta ronda, que fácilmente van a ser mínimo 3 si tiene táctica 5. O sea, será un 25-21 o algo así. Así que nada, Josu, ¿te parece llegar a unas conclusiones? Vamos para allá. Hola. Un perro zombie. Bueno, pues termina una partida de pesados en la que la verdad que a mí se me ha pasado bastante rápida. Sí, la verdad es que sí, ha ido. Ya está chula la partida. Hasta el último turno dando estopas. Y es decir, tienen suerte por las iniciativas y bueno, yo he tenido mala dispersando. O sea que se me ha ido a gustar. Una partida muy chula de pesados. Yo he matado mucho por el daño al morir. Raducar se ha portado de puta madre. Raducar y Veladam han sido los mejores. Bueno, sí, del tu lado y del mío yo creo que así lo mejor han sido las mandíbulas. Yo creo que ha sido lo que más... Sí, aquí el otro tampoco... Feados, que me suena ataque, tampoco habría así nada que diría yo ha destacado muy por encima de lo demás. No, todo más o menos ha sido relevante, te ha hecho la táctica. Sí, tal. Es que es un buen tío ese ahí para... Aguanta y pega más o menos bien. Que tumbar a ese tío complicado. Sí, es complicado. En general a los trolls. Sí, tumbar a los trolls es complicado. Si no te peta el artefacto rápido, que tengas mala suerte, te puedes olvidar. O le pegas en algo que pegue muchísimo, es muy chungo. Pues nada, una partida muy divertida, una de gente que huele mal. Sí, gente que huele mal y que aguanta bien. Gente que huele mal y tú y zurras. Y nada, espero que os haya gustado. Un gesto muy bonito pintado por parte de Josu y otra parte de Sobreta también está muy bonita pintada. Y nada, Josu, ya nos veremos en una revanchita de Goblins contra Sí, y ahora echaremos otra. Hola, me jugará el vampiro, que estoy pintándolos ahí a tope. Sí, así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis dejar un pedazo de trozo de cacho de like, suscribiros al canal, comentar, suscribiros al Patreon, mandar quesos por correo, todo. Si no, sacrificamos al perro. Vámonos. Así que nada, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo de Caché. Luego puedes poner al final en plan de esto de ningún animal ha sido dañado.